Hola amigos, sean bienvenidos a su programa Mundo Enigma. Hoy, comunicación y poder. Es un programa que les prometo que contiene todos los ingredientes para hacer un extraordinario programa de conceptos a debatir. Esperamos sus mensajes, a través del chat, sus comunicaciones, para que nutran este programa como siempre lo hacen. Un saludo a todos aquellos que ya comienzan a añadirse y esperamos que se vayan sumando y vayan sumando sus comentarios también para que podamos nosotros ir nutriendo nuestro criterio a través de sus comunicaciones valiosas, como siempre, oportunas para nosotros. Bueno, pues arrancamos con este tema de comunicación y poder este miércoles 1 de julio del 2020. En esta mañana, aquí en Radio Nesa, la radio de todos, en Carpe Diem. ¿Qué significa Carpe Diem? Ya saben ustedes, lo he repetido en algunos programas, significa aprovecha el día, y vamos a aprovecharlo de la mejor manera posible con este asunto de hablar sobre la comunicación y el poder. Ya saben ustedes y se han dado cuenta que estos 3 programas, desde el síndrome de Ibris, el anterior y hemos hablado acerca de lo que significa el poder. La comunicación es uno de los elementos que aportan mayor cohesión al desarrollo del poder, que le dan mayor sustento al desarrollo del poder. Bueno, pues vamos a comenzar con algunos de los pensadores. Ya saben ustedes que siempre ha habido gente con un nivel de observación mayúsculo, con una conceptualización de las cosas bastante diferente, con una conceptualización bastante importante, como ha sido Michel Foucault, este filósofo francés de los 60, 70, que revolucionó con su pensamiento al mundo entero. Entre otras cosas, Michel Foucault considera que la realidad social no debe reducirse al ámbito del poder. Fíjense ustedes, la realidad social no debe reducirse al ámbito del poder. ¿Qué nos dice en este mensaje Michel Foucault? Nos está hablando y nos está diciendo aquello que nos mencionaba este famoso y extraordinario pensador también, el amo de las ideas, Platón, en su libro de la República. En el libro 7, bueno, pues tenemos, ya lo hemos hablado en otros programas, este maravilloso mito de la caverna que explica, es un mito multidimensional, porque explica un conjunto de conceptos que de otra manera serían más difíciles de entender, serían más abstractos. Utiliza el mito, fue el maestro del mito Platón, utilizando los mitos como parte de un discurso educativo, de un discurso explicativo, de un discurso que le da al individuo como común y corriente como nosotros material para desarrollar su pensamiento de una manera superlativa. Recuerden rápidamente estas escenas del mito de la caverna de Platón, donde Platón va platicando con uno de sus discípulos, Glauco, y le dice: Glauco, imagina la siguiente escena. Imagínate a unos hombres que están hacinados en el fondo de una caverna, que están atados del cuello, de los pies y de las manos, y que no pueden ver más que el fondo de la caverna. Detrás de ellos, a cierta altura, hay una mampara como la que usan los charlatanes. Los charlatanes eran los titiriteros, así se les llamaba, los que manejaban los títeres en las ferias, en la Grecia clásica, los que tenían ahí su tinglado y manejaban los títeres. Y entonces dice, detrás de esa mampara hay un fuego a cierta distancia, y ese fuego es el que va
generando imágenes, va generando sombras al fondo de la caverna, y estas sombras son interpretadas por los encadenados como la verdad, es decir, la realidad de las sombras. Esto es equiparable con lo que nos dice aquí Foucault, que no se debe considerar la realidad social al ámbito del poder, no se debe reducir la realidad social al ámbito del poder, es decir, la realidad social muchas veces está completamente ajena a los círculos de poder. La gente que tiene el poder generalmente en todas partes del mundo vive ajena a la realidad social cotidiana, es decir, muchos de los que están en los gobiernos planean las circunstancias de la vida de sus ciudadanos sin conocer a sus ciudadanos. Eso es algo bastante difícil de hacer porque solamente están proyectando cuestiones que ellos se imaginan, están hablando de una realidad imaginada por ellos, de una realidad que ellos viven y que es ajena al resto de nuestros conciudadanos, ¿no? Recuerde usted aquellas frases tan absurdas dichas por un integrante de un partido político que duró recientemente un par de sexenios en el poder, que decía que una persona común y corriente podía vivir, que eran suficientes 6,000 pesos al mes para que pudiera tener coche, escuela, vacaciones, pagarle a sus hijos sus necesidades, además la comida y todo ese tipo de cosas. Muchos dijeron, yo quisiera ver a este señor con 6,000 pesos si puede sobrevivir, que le reduzcan a este funcionario público que habló de esa manera a 6,000 pesos su sueldo, a ver si puede vivir dignamente, porque él dijo que podían vivir digna y decorosamente. Entonces, estos personajes, bueno, pues generalmente hablan nada más de lo que desconocen y configuran una realidad en su mente que despliegan a manera de discurso para defender los intereses de otros. Entonces, el ámbito del poder no debe reducirse el ámbito de la sociedad, de la realidad social, no debe reducirse simple y sencilla y llanamente al ámbito del poder. Debe ser explicada a través de las 3 dimensiones que conforman el entramado social. Entonces, para entender la trama social, para entender el entramado social, se tienen que manejar 3 dimensiones: la comunicación, el trabajo y el poder. Esos tres elementos, comunicación, trabajo y poder, son la tríada, el triángulo sobre el que se basa, sobre el que descansa la realidad social. El poder está entretejido por el discurso, por la comunicación. Decía en este mito de la caverna, regresando a él, decía Platón que los hombres que estaban encadenados ahí al fondo de la caverna solamente escuchaban las voces y los ecos y algunas, con claridad, algunas de las palabras que decían los que pasaban a sus espaldas. Entonces ellos creían que los ecos que escuchaban y las sombras que veían eran la realidad social, su realidad. Estos hombres estaban simplemente completamente ajenos a lo que era la realidad, engañados por las comunicaciones que les dejaban ver a aquellos que están detrás de la mampara. Es algo similar a la constitución de nuestra sociedad. La comunicación o el discurso es lo que le da sustento y lo que le da sentido a la vida de la sociedad. Es decir, nosotros vivimos en base a lo que nos comunican las élites del poder. No solamente las élites de la gente que tiene dinero, sino las élites científicas, las élites políticas, las élites económicas, las élites tecnológicas que han tomado un enorme poder.
lo hablábamos en el programa pasado, estas élites tecnológicas que han tenido y desarrollado y que han logrado acopiar una enorme cantidad de poder a través de estos nuevos paradigmas tecnológicos, de las tecnoparadigmas, como se les llama actualmente. Ya estamos o ya ha habido sucesivos tecnoparadigmas, y estos tecnoparadigmas son los que están manipulando y manejando la realidad. Hablábamos de la fuerza que han tenido las redes sociales, que son parte del discurso de estas élites, las élites tecnológicas. ¿Por qué? Pregúntese usted por qué compra lo que compra el día de hoy. ¿Qué es lo más atractivo de tener de comprar cualquier insumo, cualquier coche, cualquier teléfono, cualquier computadora, cualquier pantalla? ¿Qué es lo más atractivo de eso? La tecnología. Usted y yo compramos aquello que nos ofrece una mejor tecnología. Entonces, no diga que no, es dominado por estos tecnoparadigmas. Estas tres dimensiones entonces tienen diferentes entornos de comunicación. Las élites religiosas, les decía, élites religiosas, élites políticas, élites económicas, élites educativas, las élites del conocimiento, de la ciencia. Hoy estamos a expensas de las élites de la ciencia. Pregúntese usted si no está deseando usted que de repente alguno de estos supercientíficos salga y nos diga que ya tienen una vacuna para este virus que hoy tiene a la humanidad completamente asolada. Bueno, pues así en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida. Pregúntese usted por qué tiene esa gran ambición de conseguir dinero a costa de lo que sea, muchas veces. Esperemos que usted que nos escucha no sea así, pero hay mucha gente que busca obtener dinero a costa de lo que sea y como sea, con tal de generar en su mente la idea de que tiene poder. El dinero le da la sensación de poder, decíamos en otro de los programas anteriores, da la sensación de poder a la gente. Pero bueno, pues este poder es solamente una ilusión, porque ya vemos que cualquier gente, aunque tenga poder económico, ahorita está deseando que de repente saquen un tratamiento o una vacuna para este virus, y no se ha podido lograr, a pesar de los inmensos recursos que se han ido invirtiendo en estas cosas. Así es que el dinero muchas veces no nos puede salvar de este tipo de circunstancias. Entonces, la comunicación es algo necesario, es algo esencial para la conservación del poder. Después, esa comunicación se trabaja y se consigue más poder. Un ejemplo son, por ejemplo, valga la redundancia o la expresión, un ejemplo son los programas de televisión en cualquier canal que usted le ponga. Los programas de televisión que hay, sobre todo esos programas de espectáculos o de las barras matutinas o ese tipo de cosas, son programas donde se habla, donde se repite y se refuerza con trabajo las comunicaciones oficiales, el discurso oficial. La comunicación está basada en el discurso de las élites, en el discurso que conviene a aquellos que definen o que han ido definiendo desde el poder la verdad. El poder produce verdad. Fíjense ustedes, dice Michel Foucault, estas tres dimensiones que les decía yo hace un momento, comunicación, trabajo y poder, estas tres dimensiones están íntimamente conectadas. Es imposible pensar en una situación de comunicación
sin relaciones de poder. Usted se comunica con los demás esperando obtener algo, ¿no? Obtener alguna ganancia de esa comunicación. Usted le comunica a alguien sus necesidades porque piensa que esa persona puede ayudarlo a solventar sus necesidades. Entonces, esto es una comunicación de poder. El poder se ejerce desde todos los puntos de la sociedad, algunos en menor grado, porque siempre el poder es asimétrico, siempre habrá quien tenga, o siempre ha habido quien tiene más poder que los demás. ¿Por qué? Por su situación, por su discurso, por los recursos que tiene. Siempre en donde hay ejercicio del poder existen desigualdades y existen asimetrías. ¿Qué es lo que descubre? Es lo que inquieta, con lo que inquieta a la élite de su tiempo y a las de muchos sexenios, muchos años adelante, Michel Foucault. Él habla de esta asimetría, de esta situación de la comunicación que siempre lleva relaciones de poder. La idea de una comunicación racional que estaría viciada por las relaciones de poder, fíjese, la comunicación racional que está viciada, está mordisqueada, está manoseada por las relaciones de poder en un determinado sistema histórico, es la que intenta atacar constantemente, y es una de las razones de su oposición a las nociones de la ideología. Es decir, nosotros vemos cómo esta comunicación racional, esta crítica, supuesta crítica racional que hacemos nosotros de algo que nos parece anormal. Pero ¿por qué nos parece anormal? Porque el discurso oficial, el discurso base social con el que nos han educado todo el tiempo, nos dice que algo es anormal. Entre los psicólogos, los psiquiatras y los trabajadores sociales han determinado quiénes son locos y quiénes son cuerdos. Entonces nosotros, como no estamos en un manicomio, estamos cuerdos, entre comillas, aunque habría muchos de nosotros que tendríamos que estar refocilados ahí en un manicomio por las locuras que a veces pensamos o hacemos, pero bueno, eso es otra cosa. La persona que los psiquiatras, los psicólogos y los trabajadores sociales han etiquetado, esa persona está en un manicomio, está bajo un tratamiento. Nosotros no estamos bajo un tratamiento, no estamos en un manicomio, pero eso no quiere decir que no cometamos locuras. Pero en el caso de nosotros, lo anormal nos hace sentir que nosotros estamos normales, lo feo nos hace sentir que nosotros estamos en el lado bello de la vida, lo atroz nos hace sentir que nosotros estamos en lo correcto, y así todo esto es una comparativa de el discurso con el que nos han educado contra aquellas cosas que están fuera del contexto del discurso y del saber que nos han inducido. Es decir, nuestro saber está viciado, nuestra ideología está viciada. Basta ver, por ejemplo, hay muchas situaciones que lo demuestran, de gente que tiene un micrófono y una cámara enfrente. Hace unos días vimos a uno de estos comentaristas, a Jorge Castañeda, decir que expresarse mal de un pueblo de Oaxaca, decir barbaridad y media de un pueblo de nuestra república, no ofende al pueblo, ofende a una determinada forma de vida.
Este personaje es un personaje, vaya usted a saber de dónde salió, de dónde se volvió intelectual o cómo se volvió intelectual, pero bueno, eso es lo de menos. Tiene un micrófono y una cámara y entonces habla sin fijarse lo que está diciendo, o a lo mejor sí se fija y le parece horrible algo que a muchos les parece digamos un hábitat cercano a la naturaleza, aunque bueno, pues existe la pobreza y ese tipo de cosas en diferentes partes de la República, pero eso no quiere decir que deban ser denostados. O por ejemplo al director del INE, que una vez lo grabaron hablando por teléfono, a Lorenzo Córdoba, diciendo, despotricando contra la gente, diciendo barbaridad y media de la gente, que eran nacos y no sé qué tantas cosas, de la gente, de los votantes, pues, expresándose mal de ciertas personas, expresándose en una forma muy ofensiva, denostativa hacia otros seres humanos. Entonces, estos personajes que supuestamente son alguien que tiene cierto poder, están apegados de tal manera al discurso que no son capaces de discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Ellos ya viven absorbidos, absortos por el discurso que les metieron en la cabeza. No son capaces de razonar en otro sentido, ni de comprender otras realidades que existen, que son alternativas, que son realidades que están en el mismo tiempo histórico, están transcurriendo en este mismo tiempo histórico, pero ellos, como están en otra escala de poder y defienden el estar en esa escala de poder, hablan de esa manera y se expresan de esa manera de los demás. Entonces, porque eso les conviene, ¿no? Pero se ofenden cuando a ellos los etiquetan o los clasifican. Entonces, no es una cuestión que pudiéramos decir racional, es una cuestión que está viciada por el poder y está viciada por el discurso que los formó. En este sentido, Michel Foucault, este gran pensador, este pensador revolucionario, que hasta la fecha se siguen utilizando muchas de sus concepciones, y qué bueno, porque es un hombre que abrió muchísimo más la perspectiva social. Dice que las relaciones del poder están profundamente enraizadas en el nexo social, no reconstituido sobre la sociedad como una estructura suplementaria de lo que podemos imaginar su desaparición radical. Una sociedad sin relaciones de poder solo es una abstracción. Fíjense ustedes, una sociedad en la que no hubiera relaciones de poder, en la que no hubiera un contexto de esta naturaleza, es solamente una abstracción. Eso es lo que ven estos personajes que les mencionaba. Ellos viven en una abstracción de la realidad. Ellos viven en una abstracción generada por las verdades del poder. El poder es el que dice: yo te estoy diciendo cuál es la verdad y esa es la verdad. Es como aquel viejo comercial de radio que ustedes escuchaban, donde decía: esto es así porque yo lo digo y yo soy tu padre. Y entonces esa es una de las formas en que el poder genera estas abstracciones, donde no hay cupo para otras realidades, donde no hay cupo para otras alternativas, donde no hay cupo más que solo para el discurso oficial, para el discurso que se está manejando como forma, como elemento de formación del poder, como elemento de formación de la verdad y por lo tanto como elemento de formación del pensamiento.
Decía este mismo pensador, estas relaciones de poder no pueden disociarse ni establecerse sin una producción, una acumulación y una circulación. Fíjense, estas relaciones de poder no pueden disociarse ni establecerse ni funcionar sin una producción. Esto es decir, tienen que ser producidas por el discurso. El discurso viene de las necesidades de las gentes que están apiñadas en la pirámide del poder, esos que están detrás de la mampara en el mito de la caverna, esos que tienen la mayor cantidad de recursos económicos, las mejores relaciones sociales, y no digo que la mejor cultura, porque muchos de estos personajes son profundamente ignorantes. Sin embargo, el dinero les salva de su ignorancia. Entonces, decía entonces que no pueden disociarse ni establecerse ni funcionar sin una producción. Este discurso se produce porque por medio de los recursos de estas élites se alimentan élites de intelectuales o pseudointelectuales o intelectuales orgánicos, como se les llama ahora, como estos personajes que mencionaba, este comentócrata, o el presidente del INE, o algunos otros que andan por ahí ya escondidos, casi de pertenecientes a otra era donde había que decir más mentiras porque había más cosas que cubrir, más montajes que encubrir y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces, bueno, pues eso es, se tiene que hacer una producción, una acumulación y una circulación de comunicaciones de discurso, un funcionamiento de estos discursos, y no hay ejercicio del poder posible sin una cierta economía de los discursos, de esos discursos de verdad que funcionen a partir de y a través de esta cúpula. Estamos sometidos a la producción de la verdad del poder, y no podemos ejercer el poder sino a través de la producción de la verdad. Es necesario que produzcan verdades, es necesario que generen verdades, que engendren verdades, que alimenten verdades, que pueden ser mentiras y se alimentan como verdades. Esto ya lo hemos visto en muchas partes de la sociedad, cómo se cultiva la gente a través de estas pseudo verdades, cómo se cultiva a las personas. Bueno, pues un ejemplo fabuloso de eso fue lo que generó la Segunda Guerra Mundial, cómo pudieron venderles a muchos la idea con el discurso de ser la raza superior y todo este tipo de cosas. Y esto ha dado pie a una enorme violencia. Esto lo manejaban en ese tiempo aquellos que constituyeron o construyeron este discurso. Pero si nosotros vemos en nuestro país nuestra ideología, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que alteran la realidad y que nos hacen pensar que aquí el que tiene más dinero, el que tiene más mujeres, el que bebe más alcohol, el que es más desmadroso, que ese es el prototipo de la raza. Decimos, no, pues es que así es la raza, ¿no? La raza es así y así vamos a ser siempre, y aquí la vida no vale nada. Entonces, ¿por qué esto nos han endilgado desde la más tierna infancia? Este ha sido parte del discurso oficial que le ha convenido durante mucho tiempo a aquellos que tienen el poder para seguir manipulando a la gente de a pie, a la gente común y corriente como muchos de nosotros.
Y bueno, pues esta es la realidad, ¿no? No podemos, entonces, si no hay verdad creada por el poder, no hay poder. Por eso decíamos, tiene que producir una verdad, se tiene que acumular y administrar el discurso, se tiene que poner en circulación esta narrativa que es la narrativa oficial, y en base a eso es como se genera el poder, ¿no? Todas estas cosas indudablemente las hemos visto y las hemos vivido y las hemos escuchado desde siempre. Hay mucha gente que es capaz de venderle el alma al diablo por obtener algo de poder. El poder es multifactorial. El poder se ejerce desde todos lados de la sociedad, pero es sumamente asimétrico. El poder que tiene la gente de la élite no es comparable ni remotamente con el poder que tiene un obrero o un desempleado o un campesino o un obrero. No son comparables con esto, es completamente asimétrico. Todos nosotros ejercemos de una forma u otra poder, porque todos nosotros tenemos nuestro discurso. Hay quien tiene el discurso del barrio y se muere con ese discurso del barrio, nunca es capaz o nunca ha sido capaz de ver otros horizontes, de escuchar otros discursos, nunca ha sido capaz de indagar en otras o tratar de ver otras realidades, de ampliar su panorama y de darse cuenta si eso es parte de lo que de lo que maneja la narrativa oficial, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces este discurso que produce verdades o medias verdades o mentiras completas puede venir de la iglesia, puede venir de los políticos, puede venir de las élites científicas, puede venir de las élites económicas, puede venir de los grupos sociales, de ciertos grupos sociales que están aspirando al poder también, que tienen su juego en el poder, que van creando su narrativa para competir con los otros, o los grupos de poder que están hasta la punta de la pirámide. De todos lados se ejerce el poder, de todos lados se crean verdades para tratar de hacerse con más poder. Entonces, por ejemplo, el sacerdote le puede a usted decir que es una virtud la pobreza, y de veras será una virtud la pobreza. Póngase usted a pensar. No sería una virtud la igualdad, por ejemplo. Pero bueno, eso es otra cuestión a discutir y sería menester de otro programa. Estas relaciones de poder, dice Foucault, no pueden disociarse ni establecerse ni funcionar sin esa producción, acumulación y circulación de las verdades que se van diseminando en estas realidades. Diferentes prácticas ha habido en las diferentes épocas y varían considerablemente el entramado específico de las relaciones entre saber y poder. Y el objetivo del análisis debe ser captar específicamente cómo se ha manejado este asunto de el saber y el poder. ¿Qué entendemos nosotros por saber y qué entendemos nosotros por poder? El saber, bueno, pues es fruto de un esfuerzo personal
por obtener no solo conocimiento, sino una conciencia o de aclarar la conciencia en relación con el momento histórico, con este médano de tiempo que nos toca vivir, con esta realidad en la que estamos nosotros en este momento participando. Y bueno, pues esa es lo que nos corresponde, el crear esta conciencia, el crear esta visión que nos corresponde a cada uno de nosotros como parte de la responsabilidad de uno como individuo, porque no solamente es estar, digamos que consumiendo cosas y todo este tipo de cuestiones, y vamos a ver, vamos a pensar, hoy en la actualidad tenemos que, bueno, pues nos hemos dado cuenta que el capitalismo es el que sigue, aunque ya ahora en una etapa muy complicada después de esta pandemia. El capitalismo ha entrado en una licuadora tremenda, donde no se sabe cuál va a ser finalmente la solución a los enormes problemas que ha causado en ese sentido la pandemia. Y bueno, pues el capitalismo sigue articulándose a través del discurso, el discurso que nos muestra lo que es la normalidad y lo que es la anormalidad. ¿Y esto cómo nos lo muestra? Esto nos lo muestra, les decía yo, viendo los opuestos. Si nosotros vemos a alguien, a un loco encerrado en un manicomio, y nosotros estamos afuera, bueno, pues sabemos que no estamos locos, entre comillas, porque el que está encerrado está diagnosticado por el psicólogo, el psiquiatra y el trabajador social. Y nosotros no estamos por estas estructuras, y el discurso de la locura es desarrollado por estos personajes, ¿no? Por estos personajes que están al servicio de las élites del poder. Entonces, bueno, pues la normalidad y la locura nosotros las distinguimos por estas cuestiones de discurso, ¿no? Nosotros hemos sido y hemos estado manipulados y hemos estado influenciados generalmente o seducidos por estas promesas del capitalismo. El capitalismo, me refiero a todo el conjunto de elementos que lo forman: las religiones, la economía, la política, la educación. Entonces, todos estos elementos nos han seducido. Seducir quiere decir que una persona nos lleva por una realidad que nosotros vemos como posible, que vemos como viable, que nos ilusiona, que nos llena de esperanza, y entonces nos seduce, nos fascina, nos conduce, nos lleva hacia la ruta que quiere, porque nos está, a base de promesas y a base de la verbalización de discursos de estas promesas, en el discurso de estas promesas, nos va llevando hacia el terreno que le conviene a los intereses que representa este personaje, como el flautista de Hamelin famoso, que iba tocando la flauta y iba siendo seguido por todos los ratones, ¿no? El encantador o el gran hipnotizador. Luego viene el consumo, que es otra de las formas
en que va estableciendo el poder sus reales, va sentando sus reales en la vida, nos va dando la ilusión de que a través, como lo decíamos en otro de nuestros programas, de una estructura con 100% consumista, y vea usted los videos, la disque cultura que nos ponen en las televisoras o en los medios oficiales de comunicación, como la televisión, el cine, todas esas cosas, salvo algunas excepciones, ¿no? Sobre todo en cine o en radio. La televisión, bueno, pues generalmente nos promueve, trabaja sobre el discurso, ¿no? Trabaja sobre estos discursos mediante videos, mediante clips, mediante todas estas cosas que son generalmente una serie de videos donde usted puede ver cómo quisiera, cuál es el ideal de todos los jóvenes en la actualidad y de mucha gente en la actualidad, de no hacer nada productivo, sino nada más dedicarse a la fiesta, a beber, a usar drogas, a tener sexo, la hipersexualización de la sociedad, a buscar el hedonismo como consecuencia, a tener capacidad de consumo para poder dedicarse al desmadre, perdónenme la expresión, y enseguida, bueno, pues vendría el hedonismo, la búsqueda del placer, como si el sentido de la vida estuviera, el secreto de la existencia estuviera en encontrar y no soltar el placer ya nunca, ¿no? Esto ha permeado a tal grado que yo he encontrado en algunos momentos de mi vida, yo cuando daba clases platicaba con algunos alumnos que estaban en la juventud, en la adolescencia y la juventud, y me platicaban que, bueno, pues ellos me decían, pues yo preferiría vivir 10 años como rey a vivir 40 trabajando como mi papá. Esa es la ideología que han generado estas artes seductoras, el consumo, el hedonismo, y como consecuencia pues viene la necesidad de un nuevo tecnoparadigma que ya veía venir Foucault desde aquellos años. Hablaba de la biotecnología. La biotecnología, en el programa pasado hablamos sobre estas compañías ultrapoderosas, estas compañías que han desarrollado las famosas redes sociales, que han desarrollado todos estos elementos tecnológicos. Pregúntese usted por qué compra lo que compra, por qué compra un coche, por qué de determinada marca o determinado modelo, por qué compra determinado celular o ansía comprar determinado celular, por qué quiere comprar determinada pantalla, por qué quiere meter la domótica en su casa. ¿Por qué? Porque estos elementos de tecnología son parte del discurso actual de los tecnoparadigmas, y entonces usted busca estar se siente más seguro teniendo esa capacidad de consumo para poder comprar lo que ofrece mejor tecnología, aunque ni siquiera la comprenda, aunque ni siquiera sepa utilizarla bien, aunque no pueda sacarle el mayor provecho, quiere tener lo que ofrece la nueva tecnología, la tecnología más reciente. Entonces, bueno, pues esto es un completo error, esto es un completo desatino de parte de nosotros, de los seres humanos, que estamos seducidos y conducidos al consumismo, al hedonismo y a la biotecnología. Entonces, estos son los efectos que la comunicación y el poder y el trabajo con la comunicación por parte de estas trupés de entretenedores y de comentaristas que hay en las televisoras. Desde luego no todos, desde luego hay excepciones, desde luego hay comentaristas y pensadores muy acertados, muy profundos, pero la gran mayoría son compadres o amigos o conocidos o consentidos
de algunos otros, o son herencias, como si la intelectualidad se pudiera heredar, ¿no? Como si la genialidad se pudiera heredar. Si se pudiera heredar, pues tendríamos algún Einstein ahorita, o tendríamos algún Gandhi ahorita, o tendríamos algún otro de estos grandes personajes que han dado o que han marcado hitos generales en la historia, ¿no? Y que por supuesto no quiere decir que hayan dicho la última palabra en cuanto a la existencia de la humanidad, porque bueno, pues en los programas anteriores hablábamos también de que un científico mexicano, Miguel Alcubierre, está incluso ya mencionado en esa serie del Cosmos, esa serie tan buena que sacaron, ese documental, que hicieron un remake de Cosmos, aquella serie de Carl Sagan, hicieron un remake en un canal de televisión de esta serie del Cosmos, y hablan de Miguel Alcubierre, que bueno, pues está postulando una teoría de que se puede viajar a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Y entonces, bueno, pues este personaje es mexicano, es un científico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él dice que en algún momento él se cuestionó si lo que había dicho Einstein era, cuando dijo que no se podía viajar a mayor velocidad que la velocidad de la luz, él se cuestionaba si había dicho la última palabra. Y no porque lo haya dicho Einstein, porque haya dicho esto Gandhi, porque haya dicho aquello fulanito, menganito, es la verdad absoluta. Recordemos que todo eso es parte de un discurso que le ha convenido a cierta parte de la humanidad. Siempre tendremos que escuchar los dos lados de la historia. La visión, porque muchos de ustedes habrán escuchado eso de que la historia la hacen los vencedores, que es una verdadera tontería, porque también la otra parte de la historia es la contraparte, son los vencidos. Entonces, para poder sacar una conclusión, hay que escuchar la parte de los vencedores, la de los vencidos, y en base a eso sacar una conclusión para uno mismo. Digamos, eso es parte de una dialéctica convencional, de una dialéctica que debe ser algo cotidiano en la toma de decisiones del ser humano. Se deben considerar ambas partes de la historia, ambas partes de la realidad, para poder emitir un juicio, no solamente que le convienen o le parecen. Bueno, pues con esto vamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias a aquellos que se conectaron este día, aquellos que estuvieron enviando sus comentarios. Como les decía, son lo que enriquece este programa y lo que nos da el sustento para seguir, para continuar elaborando nuestros contenidos. Bueno, pues sin más por el momento, nos vamos esta mañana y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.